pequeños, vamos a trabajar ahora en nuestro curso de personal social las etapas de la historia del Perú. ¿En qué curso? En el curso de personal social, no se olviden. Muy bien, empecemos. ¿Cuáles son las etapas de la historia del Perú? Etapas o eras, ¿sí? Son, digamos, son porciones de tiempo en las que se ha juntado, se ha unido nuestra historia para poder identificar, reconocer y valorar diferentes hechos que han sucedido a lo largo de nuestra historia del Perú. Por ejemplo, tenemos la etapa pre-inca, ¿sí? Que justamente como dice pre, antes de los incas, donde se desarrollaron diferentes culturas. Luego tenemos la incaica, ¿sí? La incaica donde se empezó a desarrollar el gran imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio incaico, en donde reconocemos que nuestro primer inca fue Inca Roca y el último inca fue Atahualpa, pero eso lo iremos estudiando poco a poco. Después tenemos la etapa de descubrimiento y conquista, ¿sí? En donde llegó por primera vez a América. ¿Quién fue? Cristóbal Colón. Y a raíz de esto fue que los españoles incluso vinieron, ¿no? A nuestro país al haber escuchado que había un gran reino, que tenía mucho oro, que era muy rico, y de esta manera fue como ellos llegaron a nuestro país y conquistaron nuestro gran imperio. Luego tenemos la época del virreinato, en el cual llegaron los virreyes. Los virreyes eran los representantes de los reyes de España. ¿Sí? Luego tenemos la época de la independencia, en donde finalmente nuestro país se libera del yugo. ¿De quién? De los españoles. Y finalmente luego tenemos la época de la república, donde nuestro país es democrático y empezamos a elegir nuestros presidentes. Continuamos. Muy bien, ahora vamos a analizar un poquito más las etapas de nuestra historia. Tenemos la historia, ¿qué dice acá? Vamos a leer. Dice 1, pre-inca. Surgen las grandes culturas anteriores a los incas, como es el caso de la cultura chavín, de la cultura nazca, de la chimú, de la paraca, la mochica, etc. Por ejemplo, en el caso de la cultura chavín, donde incluso ahí se ve una cabeza clava, ¿no es cierto?, que es tan conocida, sí, es una gran fortaleza. Entonces, esto se desarrolló en el distrito de Chavín de Huántar, en Ancash. Luego tenemos la cultura nazca, ¿no?, que es muy reconocida por sus grandes obras en metalurgia. Incluso tenemos ahí, ¿qué cosa? El tumi, ¿no? Esta se desarrolló en la provincia de Nazca, en el departamento que es actualmente Ica. Luego tenemos también al señor de Zipán, ¿no es cierto?, que es parte de una cultura muy importante que se desarrolló, ¿dónde? En La Libertad. Luego también tenemos la cultura chimú, que se desarrolló en el Valle de Moche, también en La Libertad. Tenemos la cultura Paracas, que llegó incluso, miren, su dominio, su influencia, disculpe, llegó hacia el departamento de Arequipa, pero su centro fue principalmente en Ica. Luego tenemos en el caso de la cultura mochica, que se desarrolló en el Valle de Moche, ¿no?, en lo que actualmente es Trujillo, en el departamento de La Libertad. Y luego también, para recordar un poco lo que vamos a estudiar y hemos estudiado antes, en la cultura tiahuanaco, ¿no? Por ejemplo, una de las tantas culturas que hemos estudiado, y en el caso de la cultura tiahuanaco se desarrolló en Puno, ¿no?, en nuestro país, pero sin embargo abarcó, se extendió hasta nuestro país vecino y amigo, hermano, que es Bolivia. Luego tenemos otra etapa de nuestra historia, que fue la incaica, ¿no? En esta época destaca el Inca como máxima autoridad del imperio incaico. El Inca fue el fundador del Tahuantinsuyo. Fue el Inca Manco Cápac, y el gran organizador de todo esto fue Pachacuti. Recordemos
el último inca, ¿quién fue? Atahualpa, ¿no es cierto? Ellos tenían diferentes formas de trabajo, tenían la minta, el aini, luego su alimentación, ¿no? No había ningún pueblo pobre, ninguno tenía hambre, todos participaban de las riquezas que tenían, igualmente tenían sus normas morales, ¿no? Como no robar, no mentir, no ser ocioso. Luego tenemos nuestra época de descubrimiento y conquista. Muchos del descubrimiento, disculpen, la época del descubrimiento y de la conquista los separan. Sin embargo, esta vez lo vamos a unir para que puedan entender un poco más. Por ejemplo, ahí tenemos unas imágenes, ¿no es cierto? Donde se ve que nuestro amigo, ¿no? Francisco Pizarro llegó con Diego de Almagro y Hernando de Luque, a quienes nosotros los conocemos como los 3 socios de la conquista. Ellos se unieron y dijeron al escuchar y saber, ¿no?, que había una gran ciudad, un gran imperio muy rico, fue como llegaron hasta nuestro país, ¿sí? Pero ellos habían llegado a otro lugar, pero escucharon y inmediatamente se dirigieron hasta acá. Luego ellos, una vez que supieron, ¿no?, las riquezas y todas las grandes cosas que teníamos, conquistaron nuestro imperio. Y poco a poco lo iremos estudiando. Luego tenemos el virreinato, ¿no? Quien la máxima autoridad era el virrey. Una vez que fuimos conquistados, decidieron los reyes de España que tenía que haber un representante. Y este representante era llamado el virrey. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último fue José de la Serna. Sí, luego tenemos ya la época de la independencia. Independencia, libertad, donde surge la idea de ser libres. Y se inicia una serie de luchas para poder finalmente ser libres. Y aparecen los próceres y los precursores. Pero ¿quiénes eran los precursores y los próceres? Los precursores eran los que compartían sus ideas de libertad. Decía, ¿por qué tenemos que ser esclavos de los españoles? Tenemos que ser libres, crear nuestro propio país, nuestra propia nación. En cambio, los próceres eran los que finalmente cogían el arma y se iban a luchar en las distintas batallas que hemos tenido, ¿no? ¿Quiénes son algunos de estos próceres y precursores? A ver, vamos a recordar, por ejemplo, aquí a Tupac Amaru, ¿no? Que también estaba, él era descendiente de los indígenas, de los incas, y decía, ¿por qué tenemos que ser presos? Nos tienen como esclavos. Luego tenemos a María Parada Bellido, a José Olaya, Micaela Bastidas, Simón Bolívar también, San Martín, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, José Olaya y muchos más. Y luego llegamos a la época de la República, donde se inicia con la proclamación de ¿qué? De nuestra independencia en el año de 1821, en la fecha del 28 de julio, ¿no? Que es lo que hace poco acabamos de celebrar, ¿no? El 28 de julio de este año, donde hemos recordado y celebrado que finalmente son 199 años que se proclamó esta independencia, ¿sí? Y desde entonces, nosotros estamos en esta época, ¿no? El primer presidente era el mariscal José de la Ribagüero y el actual presidente que tenemos, ¿no? Que es el señor Martín Vizcarra. Bueno, como ustedes verán, le he pegado acá una foto a esta imagen que había porque quería que sea mucho más representativo y ustedes de esa manera puedan entender un poco más este tema. Muy bien, pequeños. Les agradezco mucho su atención. Gracias.